una temática en la cual nosotros pudiéramos hacer confluir varias ideas. En primer lugar, lo que para nosotros es el gran desafío y la gran situación que estamos afrontando en estas circunstancias que tienen que ver con la crisis por el coronavirus, pero al mismo tiempo salir un poco de ese encierro en el cual tenemos permanentemente, de ese monopolio prácticamente de la agenda pública y gubernamental que tiene hoy el coronavirus, y tratar de explorar otras alternativas, otras herramientas, otras instancias. En este caso en particular, nosotros venimos con una propuesta de pensar qué estrategias o qué caminos podría adoptar el Estado para encabezar el proceso de salida, de recuperación de la pospandemia. El título de Hacia un Estado Emprendedor toma algunas ideas prestadas del razonamiento de Mariana Mazzucato, que es una economista ítalo-estadounidense, a quien vamos a citar en algún momento de nuestra presentación, pero nos parecía importante esa idea porque básicamente, entre otras cosas, esta crisis ha puesto sobre la mesa muchos aspectos a tener que ser redefinidos, rediscutidos. No solamente el orden social o el orden económico o político, sino también cuál es el rol que el Estado asume en esas circunstancias. Entonces, así es como hemos decidido organizar nuestra conversación del día de hoy. En primer lugar, algunas ideas, vamos a exponer algunas ideas sobre las características de la crisis. También acá hay un poquito de formación profesional y de forma de ver las cosas que tenemos los docentes, ¿no? Primera cuestión es clarificar en mayor medida posible el diagnóstico y a partir de ahí empezar a explorar alternativas de cómo afrontar o cómo resolver esos problemas. Entonces, lo primero va a ser un panorama muy general acerca de las características de la crisis, a nivel global, a nivel América Latina y algo también aquí en Argentina. Y posteriormente vamos a explorar dos líneas o dos ideas que se están discutiendo hoy a nivel global, pero también con mucha repercusión en las agendas políticas locales respecto de qué roles o qué funciones deben asumir los estados para llevar adelante la recuperación en el ciclo que viene. Entonces, esas van a ser las dos grandes partes de la conversación. Como dijo Verónica, naturalmente lo más interesante, lo más enriquecedor va a ser luego el intercambio, así que los invitamos a que, ya sea que lo hagan a través del chat o mediante la herramienta que encontremos después. Ya seguramente Verónica y Carlos nos van a ayudar ahí en la mediación para encontrar la instancia para que nos generemos este intercambio. Entonces, la primera pregunta tiene que ver aquí con precisamente cuáles son las características de la crisis. Es decir, ¿qué tiene esta crisis que no han tenido otras? Es decir, porque esto es muy común en la discusión, en el análisis sobre los fenómenos políticos, sociales y económicos. En la teoría sociológica se plantea mucho acerca de la teoría de la crisis, la idea de que las crisis son cíclicas, de que el orden social, económico y político generalmente tiene ahí un germen de tensión que aflora con mayor o menor frecuencia, pero lo que nosotros estamos viendo acá es la idea de una crisis inédita. Y entonces la cuestión es, ¿qué tiene de inédito, qué tiene de diferencial esta crisis que ha desatado la pandemia por el COVID-19? Primera idea, esta es una crisis global y simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Nunca antes todo el planeta entero había tenido al mismo tiempo el mismo problema, ¿sí? Ni siquiera, si pensamos en los acontecimientos más dramáticos del siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial, ni siquiera en ese momento todo el mundo al mismo tiempo había estado afectado en igual medida por el mismo problema. Entonces, acá tenemos el primer factor rupturista de esta crisis. Está todo el planeta involucrado de esto y está sucediendo al mismo tiempo. Esa es otra cosa también, ¿no? Naturalmente con intensidades diferentes, ya vamos a ver ahí algunos datos, algunas cifras, pero la presencia del tema COVID-19 en el tope de las agendas públicas, políticas y mediáticas ha sido constante durante todo el año, ¿sí?
incluso en aquel lejano enero, cuando la cosa circulaba por redes y demás, la idea de que, bueno, había una especie de alerta ahí encendida de que algo estaba pasando en China, ¿viste? Y nadie tenía muy en claro de qué se trataba. Bueno, incluso en aquel momento ya era un tema que estaba presente en las agendas. La segunda característica es una crisis constante y cambiante. ¿Qué quiere decir? Desde el momento en el que se desató, ya sea por, ya lo vamos a ver en la tercera característica de este carácter multidimensional, la crisis ha ido escalando, ¿sí? Incluso más allá del número de contagios, que a la postre estamos viendo que no necesariamente es la variable determinante de todo el proceso, sino que hay otros factores involucrados. Es decir, ha sido una crisis que permanentemente ha continuado avanzando, manifestándose de diferentes maneras, y que al mismo tiempo ha ido mutando. Por eso también decimos que es una crisis cambiante, ¿sí? Está mutando respecto de los alcances que está teniendo, incluso en este momento, hoy, con la eventual inmediatez de la estrategia de la vacunación. La semana pasada en el Reino Unido ya comenzó, en el Reino Unido y en Rusia ya empezaron la vacunación a las personas con estos nuevos desarrollos de vacunas. El problema en este momento es cómo va a ser la logística, cuándo van a ser los momentos de distribución, quiénes están en la lista de prioridades, cuáles países primero y cuáles después. Eso también está siendo un problema, no solamente en materia sanitaria, sino esencialmente política, y ese es el motivo por el cual nosotros lo traemos acá. Esta conversación, como dijo Verónica al inicio, tiene que ver en parte, esta y las demás, con lo que es la agenda del ICDA, y en la agenda del ICDA están no solamente los fenómenos propios de la administración de las empresas, sino también de la administración pública. El ICDA es un instituto de ciencias de la administración pública es un tema que está en nuestra actividad de docencia, investigación y demás, y está siendo un problema. Es decir, esta conversación tranquilamente podríamos estar teniendo con profesores, con médicos de la Clínica Reina Fabiola de la universidad, que también tiene gente que sabe un montón, con algunos de los más destacados científicos que está teniendo, gente, por ejemplo, se me viene a la mente el profesor Luján, que es uno de los investigadores destacados que tiene la universidad, precisamente que trabaja en temas de vacunas y forma parte de esa enorme comunidad científica trabajando. Bueno, nosotros en esta conversación vamos a ver uno de esos aspectos de la crisis que tiene que ver con el aspecto que atañe al universo de lo político, ¿sí? Es decir, ¿qué tiene el Estado frente a sí? El tercer elemento, entonces, es esta idea del carácter multidimensional de la crisis. Nosotros estamos en este momento con una crisis sanitaria. Inicialmente, esto se activó como una crisis sanitaria, pero que está teniendo como una subsiguiente manifestación una crisis económica. Y por las dos anteriores características, la globalidad y la constancia, algunos incluso hasta están viendo una crisis de civilización, de orden mundial, acerca de cómo se organiza la vida en comunidad de las personas. O sea, un aspecto central de las características del ser humano en la modernidad, que es su carácter de la sociabilidad, está puesto en jaque a partir de lo que ha tenido que ser la principal estrategia para contener la propagación del virus, que es el aislamiento. Entonces, está rompiendo incluso con lógicas, con patrones de convivencia muy esenciales esta crisis. Entonces, esta multidimensionalidad de una crisis que comienza como un fenómeno de naturaleza sanitaria, que a raíz de las medidas que se van tomando, no solamente de las medidas para prevenir la expansión, aislamientos, cuarentenas, etcétera, sino también por el efecto mismo que tiene cualquier crisis sanitaria respecto de personas afectadas que automáticamente dejan de poder producir, etcétera, etcétera, se convirtió en una crisis económica. ¿Sí? Y es una crisis sanitaria y económica que tiene como trasfondo dos grandes problemas estructurales, ¿sí? Entonces de ahí eso es sobre lo que se está montando. La crisis sanitaria y económica se está montando sobre otros dos grandísimos problemas, que es
que está viviendo el planeta en el siglo XXI, que es la crisis ambiental, el calentamiento climático y las consecuencias que esa crisis ambiental está teniendo en infinidad de aspectos, y la crisis, la tensión, vamos a decirlo, a nivel social, que se esté dando por la tremenda inequidad en la distribución de la riqueza a nivel mundial. ¿Sí? Eso es, de nuevo, eso es un elefante gigante que tenemos ahí en el living y que a veces le prestamos atención, otras veces no. Pero tanto la crisis climática como las tensiones sociales derivadas de la inequidad y la desigualdad a nivel global, no es solamente un problema de un país como la Argentina, lo tiene todo el mundo, y en algunos otros países con brechas incluso más marcadas que la nuestra. No hace falta que nos vayamos lejos, Brasil tiene un problema de desigualdad más profundo que el de la Argentina. Saltan, emergen a partir de este escenario. Entonces, además de todas estas cuestiones de la globalidad, de la constancia, tenemos un problema de multidimensionalidad, es decir, hay muchos frentes abiertos en simultáneo para el Estado, para los gobiernos, para la sociedad en general. Cuarta característica, ineludible. Es insoslayable esta crisis. No hay manera de que, ni con estrategias ni de comunicación, ni de disuasión, ni de pensar que haya circunstancias que momentáneamente corren el eje de atención de los gobiernos, de las sociedades, de los sectores económicos. Todos, absolutamente todos, tienen que afrontarla, deben afrontarla, no pueden gambetearla. Esta crisis es una crisis que no se puede gambetear, no se puede esquivar. ¿Sí? Todos los países están teniendo que lidiar con distintas herramientas y de manera diferencial en cuanto a la gravedad con la crisis por el coronavirus. Y finalmente, esto es una crisis vital. ¿Qué quiere decir? Lo que está en juego es la vida. Esto es un tema de vida o muerte. ¿Sí? No es como en otras circunstancias en las cuales eventualmente los efectos están más distanciados en el tiempo respecto de, por ejemplo, las cuestiones ambientales o de la desigualdad, como mencionamos, que son a veces cuestiones que aparecerían como no urgentes, son graves, son importantes, pero aparecen en apariencia como cuestiones no urgentes. Bueno, esto es una cuestión urgente. ¿Sí? Errores en las decisiones que se toman para gestionar esta crisis sanitaria y económica y para enfrentar al coronavirus, se resuelve en términos de vida o muerte. Y acá me gusta, hay aquí en Córdoba, no sé si tenemos gente de otros lugares, pero presente, pero aquí en Córdoba tenemos un humorista gráfico que se llama Chumbi, que es quien hace la viñeta todos los días en el diario La Voz del Interior. Y Chumbi, a propósito de la crisis en el medio de la pandemia, sacó una viñeta que para mí resume gran parte de la manifestación no solamente coyuntural, sino también estructural del coronavirus. El coronavirus vino para que afloren problemas que probablemente estaban siendo contenidos, escondidos, postergados, para que se ponga en evidencia incapacidades o déficits que tenían el sector económico y fundamentalmente el sector público, el Estado, para responder a esta situación. Entonces, vino para que se note claramente todo aquello que está mal. ¿Sí? Entonces, creo que Chumbi lo explicó brillantemente en dos líneas y un dibujito. Pero me interesaba ahora empezar a ser un poco más específico, ¿sí? Porque, de nuevo, no todos estamos afrontando la situación, el problema, de la misma manera. Les traje aquí algunas cifras, algunos datos. Esto es el panel de información que compila la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Esto es una página web que está disponible, ustedes pueden entrar todos los días. Yo entré hoy a las 2:30 de la tarde. Esta es una impresión de esa página web el día de hoy.
Estos son datos de el alcance el impacto estrictamente sanitario de la crisis. 72 millones de casos en todo el mundo, 1.600.000 muertos, como para que tengamos en cuenta esa última idea que señalamos recién de el carácter vital de la crisis. Y no sé si llegan a verlo, yo estoy jugando con mi mouse acá, abajo a la derecha hay un gráfico amarillo que va mostrando el número de casos globales. Es un número de casos globales. Bueno, a ver, claramente, en esta discusión de picos y mesetas y demás, tema que estuvo muy presente durante todo este año en las conversaciones hasta cotidianas, el pico está siendo ahora. ¿Sí? El pico a nivel global está siendo ahora. Porque llegó el segundo invierno en Europa. De hecho, fíjense, en el planiferio que ustedes tienen en el centro de la pantalla, lo que tienen ahí es número de casos activos, es decir, casos de ahora, no son casos acumulados durante todo el periodo, en el cual claramente en número de casos acumulados Estados Unidos es el país con mayor número de casos acumulados, arriba de 16 millones de casos, sino que también podemos ver la concentración geográfica del número de casos activos en este momento en Estados Unidos, Centroamérica, la Europa occidental, Perú y Ecuador con un problema significativo en número de casos. Ahora, fíjense dónde empezó todo esto. Fíjense la situación en China. Esto es China. No sé si se llega a ver mi mouse ahí dando vueltas. China es un país que ha logrado controlar la propagación del virus. Y eso, ¿sí? La capacidad de China de controlar la propagación del virus explica en gran parte la segunda consecuencia. No se olviden que nosotros dijimos, esto empezó siendo una crisis sanitaria con efectos económicos, ¿sí? O que derivó, que mutó en una crisis económica. Fíjense, en materia económica, esto es un gráfico que nos muestra el impacto que las medidas de aislamiento, de cierre, de cuarentena, podríamos decirlo, ¿no? Para usar el término con el cual estuvimos nosotros más familiarizados acá en Argentina, el impacto de la cuarentena en los países del mundo. ¿Sí? Lo vamos traduciendo este gráfico. Esto es línea de tiempo de febrero a septiembre. Esto es nivel de caída en el Producto Bruto Interno en cada una de estas economías. China fue el primer país que tuvo el mayor impacto por justamente esto que decíamos, un cierre estricto para contener la propagación del virus, pero ¿qué sucedió? Como dice el título del gráfico, China fue el primero en entrar, pero también el primero en salir. Y al convertirse en ser el primer país en salir respecto de la propagación del virus, lo que ha logrado China es ser uno de los pocos países, probablemente el único de los países de las economías grandes, que al finalizar este año termine con un resultado positivo en su PBI, ¿sí? En su crecimiento, el Producto Bruto Interno. El resto de los países del mundo está va a terminar el año con un resultado negativo, con una caída general de sus economías, con una recesión marcada. En la secuencia es China, es Estados Unidos y Canadá, es Europa Occidental, es Asia Pacífico, Latinoamérica como una de las regiones con el mayor impacto. Fíjense que para aproximadamente abril, el PBI en la región había caído por encima del 15%, es decir, eso es una destrucción de valor y de producción enorme, ¿sí? Y que paulatinamente nos estamos recuperando, pero seguimos en el terreno negativo. Las consecuencias para la región en general en América Latina son muy graves. De hecho, les traje acá unos gráficos también, no los quiero aburrir con números, pero simplemente como para que tengamos algunas ideas para graficar esto. Empleos que podrían perderse por cierres de empresas en la región, en América Latina, a causa de la crisis. Más de 4 millones de puestos de trabajo solo en el sector de comercios pueden perderse en la región, en América Latina.
más de 4 millones de empleos solo en el sector comercial. Le siguen hoteles y restaurantes, actividades inmobiliarias, así sucesivamente. Es decir, el impacto que está teniendo la crisis del coronavirus en América Latina es fundamentalmente en el empleo, ¿sí? Las cuestiones vinculadas al tema de la pobreza, etcétera, tienen manifestaciones diferentes según la fortaleza de la economía de cada uno de los países. De hecho, ya vamos a ir a un capítulo específico de la Argentina. Pero en materia de empleo, toda la región está teniendo un impacto fuertísimo. Y vamos a tratar de ver qué está sucediendo de acuerdo al tamaño de las empresas, ¿sí? El número de trabajadores en porcentaje. El número de trabajadores, más de 6 millones de trabajadores de puestos de trabajo que se van a perder a causa de esta crisis, pertenecen a microempresas, ¿sí? ¿Qué son microempresas? Un almacén, eso es una microempresa, ¿sí? Un negocio, una actividad comercial, una actividad de reparaciones, de changas, eso es una microempresa. Hay en América Latina más de 6.300.000 puestos de trabajo que van a desaparecer precisamente en esas empresas. Entonces, fíjense la diferencia en las capacidades que tienen micros, pequeñas, medianas y grandes empresas para afrontar la crisis. De hecho, si lo vemos, las grandes empresas son las que menos puestos de trabajo van a perder, ¿sí? Porque son las que mejores capacidades tienen para sobrepasar, ¿sí? Sobrellevar esta crisis. Ahora bien, ¿qué está pasando en Argentina? Ya vimos algunas características de la crisis sanitaria y económica a nivel global, algunos impactos en el empleo en la región, en América Latina. Bueno, ¿qué pasa en la Argentina? Bueno, Argentina tiene una crisis que es una muñeca rusa, es una matrushka, es eso que a veces vemos en los souvenirs que traen de Rusia. Bueno, a ver, Argentina tiene una crisis dentro de otra crisis dentro de otra crisis, ¿sí? El coronavirus es el último capítulo de una secuencia que viene acumulando en nuestro país, que se manifestó en primer lugar una recesión económica. Argentina estaba en recesión económica, una recesión económica que ya venía acumulando varios trimestres al principio de este año, y que había tenido solamente algunos lapsos circunstanciales para hacerle frente a la crisis, pero que en el fondo estaba teniendo un problema grave de parate en la actividad económica, pobreza, digamos, a ver, la secuencia acá es, la recesión económica está asociada a dos grandes fenómenos del impacto en materia social de la recesión económica, la pobreza y el desempleo. En realidad, en primer lugar el desempleo y luego la pobreza. Ese era un problema que la Argentina estaba teniendo de manera acelerada, muy marcada. No nos olvidemos, en diciembre, cuando asume el actual gobierno de Alberto Fernández, una de sus primeras prioridades en diciembre, cuando en Argentina no se hablaba del coronavirus, ¿de qué se estaba hablando en Argentina a nivel gubernamental en diciembre, en enero? Del Plan Argentina contra el hambre, en enero. En enero en Argentina la primera prioridad de la agenda política gubernamental a nivel nacional era el hambre. Siguiente problema que tenía y tiene la Argentina, un déficit fiscal. Déficit fiscal, claramente el gasto público está sobrepasando en manera significativa la capacidad del Estado de recaudar, de solventarse, de financiarse. Este déficit fiscal, de nuevo, es un problema crónico que arrastra nuestro país, sumado a el último ingrediente de ese combo, que es la deuda externa. Es decir, Argentina en enero, antes del impacto de la crisis por el coronavirus, venía de recesión económica, de un incremento en el desempleo, de niveles de pobreza que ya nos hacían hablar de un problema de hambre en nuestro país, de un déficit fiscal crónico y de una deuda externa insostenible. Bueno, sobre eso se montó el coronavirus. Entonces, volvemos al primer razonamiento del inicio. El coronavirus vino a poner en evidencia todo lo que estaba mal. Y el Estado recurrió a las herramientas que tuvo, en las circunstancias en las que pudo,
¿cómo se financia un Estado? Un Estado se financia básicamente a nivel nacional. Endeudamiento, no podíamos, pues tenemos deuda, estamos en default, de hecho, en enero. Recaudación tributaria, impuestos. Imposible cobrar impuestos en un país en recesión, con pobreza, con desempleo, etc. Bueno, ¿cuál fue la herramienta a la cual recurrió el gobierno? Emisión. La emisión monetaria. Bueno, estas son algunas de las cosas que nosotros discutimos en nuestras clases en las materias de economía y demás. Tenemos profesores que están especializados en estos temas y nos desarrollan con mucha claridad la problemática, pero Argentina acá recurrió a las herramientas que pudo para tratar de contener pobreza y desempleo agravados por la crisis. En este momento, la perspectiva de nuestro país está en, paulatinamente, empezar a reducir esa emisión monetaria para, de hecho, el IFE, el ingreso familiar de emergencia, no se va a continuar pagando. El Estado básicamente tiene que tratar de contener un poco el gasto público. Parte del acuerdo por la deuda externa está asociado, entre otras cosas, al pacto con el acuerdo final con el Fondo Monetario Internacional. Tiene metas de déficit fiscal, necesariamente. Entonces, esta es un poco el panorama y la situación de la Argentina. Entonces, acá también lo que siempre decimos, ¿no? Muchas veces estamos muy acostumbrados a pensar que nosotros somos los únicos que tenemos los problemas, de que que la forma de resolver los problemas de la Argentina son únicos y irrepetibles, que somos los únicos que hacemos eso, que es... Miren, como para que se den una noción de algunas de las medidas que se tomaron en recesión a propósito de gasto público. En abril de este año, Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda por el cual el gobierno le otorgó una asistencia monetaria, $1.200, a 70 millones de personas. ¿Sí? Bueno, ahí vino el toque Trump, ¿no? ¿Qué hizo Trump? Agarró lo firmaba él el cheque, ¿no? Vieron que a veces nosotros nos escandalizamos con medidas de algunos gobernantes que firman las zapatillas cuando las regalan en la campaña, pero, a ver, Trump agarró, firmó el cheque él, y entregó 70 millones de cheques por $1.200 como un mecanismo para tratar de contener los efectos de la crisis. No pudo contener los efectos de la crisis. La economía estadounidense va a terminar el año en recesión. Estados Unidos es el país con mayor número de contagiados y de muertos a nivel mundial. Y en este momento se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos, ya con la inminencia de la presidencia de Biden, de qué cuantía va a ser el paquete de ayuda del Estado a las personas. Porque sobre eso no hay ninguna duda. El Estado va a tener que intervenir con transferencias monetarias directas a las personas para tratar de contener los efectos de la crisis. Ahora bien, entonces dijimos que eso es un panorama general, ¿no? No me quiero extender mucho, pero más o menos cerrar en 2 o 3 ideas. Ese era el panorama general de la crisis, una crisis global en la cual nosotros estamos teniendo nuestros propios problemas. La pregunta es, ¿qué tipo de respuesta frente a esta crisis? ¿Sí? ¿Cómo afrontarla? ¿Qué características debería tener la respuesta? Bueno, acá es donde nosotros tomamos estas ideas del Estado emprendedor de Mazzucato. ¿Cuáles son esas ideas alrededor del Estado emprendedor? En primer lugar, el Estado está presente. ¿Sí? Acá esto no es una discusión de menos Estado. Al contrario, no se está discutiendo la posibilidad de que haya menos Estado en esta crisis. Eso es una crisis en la cual se va a salir, y se está saliendo con más Estado. En todos los países del mundo, el principal motor, ¿sí? En algunos casos, vagón que está tirando del tren, en otros casos acompañando el proceso, pero en la mayoría de los casos con un impulso determinante, es el Estado a través del gasto público. ¿Sí? A los fines de las teorías económicas, para los que hayan leído algo de esto alguna vez, la respuesta es keynesiana. Es el Estado invirtiendo en todo el mundo. ¿Sí? Incluso en la Unión Europea llegaron a
en el último acuerdo que alcanzaron los países europeos es: la Unión Europea va a tomar deuda. Esto es también una cosa inédita, no es un Estado, no es un país tomando deuda, es una organización internacional creada por el Estado, tomando deuda en el mercado internacional para con esos recursos solventar las políticas de recuperación que lleven adelante los países. ¿Sí? Ingeniería financiera inédita. Bueno, ¿qué está haciendo? El Estado está empezando a pensar de otra forma. ¿Por qué? Porque con los mecanismos y los principios vigentes no están dando. Y entonces, es una respuesta con más Estado, y es una respuesta, pero no solamente con un Estado más grande, sino con un Estado, y acá tomamos las ideas de Matsukato, con un Estado que encabece los procesos de innovación. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado motoriza la innovación, que en realidad es algo que siempre ha hecho. Es decir, nosotros a veces idealizamos el mito de los emprendedores tecnológicos del Silicon Valley que crearon la compañía más grande del mundo en un garage. Bueno, miren, ¿saben qué? Si lo lograron fue en parte a muchísimo apoyo, no solamente financiero de los estados, en este caso de Estados Unidos, sino también con muchísima investigación en innovación sostenida por el Estado. Es decir, el paradigma de la innovación del siglo XXI es esto. El smartphone, el teléfono inteligente. Bueno, detrás de esto, la pantalla táctil es el resultado de una innovación sostenida por el Estado estadounidense. Internet fue creado por el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. El GPS es el resultado de inversión de años también de las áreas de defensa en Estados Unidos. Entonces, el propio Apple es una empresa que arranca con un apoyo público en sus inicios. Entonces, ahí es donde nosotros hay que tratar de correr esa gran distorsión de que existe de que el Estado no innova, de que el Estado es un Estado bobo, miren, ¿quieren traerlo acá? Bueno, tráiganlo a Argentina. Las principales innovaciones en materia sanitaria hasta el momento en la Argentina fueron derivaciones de investigaciones que se venían llevando adelante desde hacía tiempo con fondos públicos, en universidades, en centros de investigación, vinculados al CONICET, etc. ¿Sí? La vacuna de Oxford, de la cual Argentina está formando parte, Oxford es la universidad, pero parte de los recursos son recursos del Estado británico. La vacuna rusa es el resultado de una inversión significativa del Estado ruso en eso. Lo mismo sucede en China y así sucesivamente. Los que van corriendo la frontera de innovación son los Estados. ¿Por qué? Porque los Estados tienen la capacidad de asumir riesgos e incluso asumir los costos de esos riesgos de la innovación. ¿Sí? Porque el Estado no va a quebrar. Las empresas quiebran. Entonces el Estado asume riesgos. Ahora, justamente planteo Matsukato y dice, bueno, si el Estado tiene que asumir riesgos, hay que socializar, no solamente los riesgos, sino también los éxitos, los sucesos. ¿Sí? Si los Estados invierten en desarrollo tecnológico, de innovación en materia sanitaria, lo que sea, el Estado se tiene que quedar con una parte de eso. Y el Estado tiene que ser socio en esa innovación. Y finalmente, este Estado emprendedor es un Estado que invierte en la creación de valor público. Hace poquito, el Papa Francisco sacó un libro que se llama algo así como Atrevernos a soñar, recuperar la ilusión para soñar y demás. En ese libro el Papa precisamente habla de la importancia de la creación de valor, no de riqueza. ¿Sí? La idea de que las empresas y de que los estados y de que las sociedades creen valor, no riqueza acumulada, metálica. ¿Sí? Eso también tiene que ver con una forma de entender de otra manera la economía. Fíjense lo que sucede, este gráfico muy sencillo. A la izquierda de sus pantallas, un gráfico que mide un índice de incertidumbre económica y política. ¿Sí? Lo que estamos viendo básicamente que en el 2020 tuvimos un pico de incertidumbre política económica. Ahora, cuando la incertidumbre sube naturalmente, como consecuencia de la crisis, lo que sucede, lo que nos muestra el gráfico de la derecha, es los planes de inversión de las empresas.
caen significativamente. A mayor incertidumbre político-económica, menor inversión a largo plazo. Naturalmente, las empresas no apuestan al futuro porque tienen que controlar o protegerse de potenciales pérdidas. Bueno, miren, si las empresas no invierten, no se innova, no se genera riqueza, no se generan puestos de trabajo, no, se profundiza aún más la crisis. Entonces, este es el razonamiento que nos lleva a explicar de por qué el Estado tiene que tomar un rol activo. Y con esto cierro, la última idea que tenemos, ¿qué tipo de gestión pública? ¿Sí? Porque ahora estamos pensando ya no en la definición estratégica del Estado, sino cómo debe funcionar el Estado cotidianamente, y lo traemos a un tema en el cual nosotros aquí en el ICA trabajamos mucho, que es el tema de la gestión pública. Bueno, nosotros, y acá es casi una declaración de principios de quienes trabajamos acá en el ICTA, que nosotros creemos en un Estado con capacidad fortalecida. Es decir, esto es una idea desde la cual nosotros analizamos los fenómenos políticos, trabajamos en nuestras aulas, en nuestro proyecto de investigación, y que nosotros creemos que el Estado hay que fortalecer sus capacidades. ¿A qué nos referimos con fortalecer las capacidades del Estado? Bueno, en primer lugar, las capacidades materiales, ¿sí? Financieras, ¿sí? Las capacidades con las que cuenta el Estado son sus propias capacidades financieras, las suyas del Estado, las de la economía en general, y la de la infraestructura que debe desarrollarse para garantizar un funcionamiento eficiente de la economía. En segundo lugar, las capacidades humanas. Los propios equipos técnicos del Estado, ¿sí? El Estado tiene que capacitarse, tiene que aprender a resolver nuevos problemas, tiene que aprender a afrontar estas circunstancias tan desafiantes, y al mismo tiempo tiene que promover la integración social. ¿Sí? No tiene sentido una sociedad con grandes niveles de acumulación de riqueza concentrada en unos pocos lugares, con una brecha de desigualdad muy marcada, en la cual tenemos fracturas internas, ¿sí? al interior de nuestro contrato social. Entonces ahí el Estado también tiene que fortalecer esa capacidad, no solamente las técnicas propias, sino también las sociales. Y finalmente, las capacidades políticas. Legitimidad y gobernabilidad. Legitimidad en tanto la ciudadanía apoya, respalda, no un gobierno de circunstancia. Esto no tiene que ver con cuestiones electorales o de imagen pública del presidente o de quien sea. No, esto es la legitimidad del Estado. ¿En qué medida los ciudadanos creen que el Estado tiene que ordenar relaciones sociales, crear y distribuir bienestar público, y distribuir las cargas de la generación de ese bienestar? Y la gobernabilidad, que la gobernabilidad es básicamente la capacidad que tenga el Estado para tomar las decisiones e implementarlas. Y esa capacidad de tomar decisiones e implementarlas depende, esto es una especie de círculo que se retroalimenta, de sus propias capacidades materiales y humanas. Entonces, bueno, frente a esto, bueno, esto es un poco el panorama general que queríamos plantearles. Ya estoy un poquito pasado de los minutos que le había prometido a Vero, pero bueno, quería, a ver, Vero, si tenemos ahí una secuencia de preguntas y demás, y así de paso no lo sigo aturdiendo, ¿no? Si no, yo agarro como las clases, ¿no? No sé cómo querés que organicemos, Vero, la secuencia de preguntas, si las lees vos o cómo hacemos. Bueno, muchas gracias, César. Ahí tenemos unas cuantas preguntas, varios intercambios, en algunos casos casi que quieren debatir. También te pasan algunos comentarios y opiniones propias, que está bueno que sea así. Pero bueno, bien. Si me permitís, Dale, claro. Voy a ir leyendo. Una de las preguntas dice, de Juan Pablo, ¿qué respuestas tenemos para esta crisis? Que le parece muy interesante el análisis, pero bueno, sería bueno también escuchar algunas posibles soluciones a futuro. Bueno, a ver, miren, esto es sencillo. Quien hoy diga que sabe qué hay que hacer mañana, está mintiendo. Es decir, los países, digamos, esa incertidumbre económica y política de la cual hablamos recién, no solamente una incertidumbre que están teniendo las empresas, sino también una incertidumbre muy grande que están teniendo los gobiernos.
Lo que nos ha demostrado esta crisis es que no hay una receta única y que cada uno de los países tiene que hacer su propia sintonía fina, ¿sí?, para afrontar la crisis. En primer lugar, y esto acá sí capaz que hubo una especie de consenso global. Rápido casi todos se dieron cuenta de que la primera estrategia, el primer paso tiene que ver con la creación de la vacuna. Entonces, esto también explica en parte por qué, es decir, se alcanzó en un periodo de tiempo relativamente corto todo el sistema científico global de todos los países del mundo se puso a trabajar en lo mismo, ¿sí? Entonces, incluso las innovaciones de la vacuna se han montado sobre descubrimientos preliminares anteriores que los equipos de investigación venían trabajando y que básicamente ahora lo que hicieron fue, bueno, se aceleró ese proceso, por eso. Entonces, paso 1, vacuna. Pero no tenemos claro, porque de nuevo estamos innovando, esto es una especie de guión que se va escribiendo a medida que se está improvisando, como si fuera un teatro de improvisación. Entonces, se va cambiando. Paso 1, vacuna. Paso 2, recuperación económica, que está asociado a la anterior. Paso 3, ahí sí empezar a ver un poco más a largo plazo, pero a partir de algunas certezas. Vamos a ver cómo nos va en enero, febrero, marzo, abril, van a ser los meses en los cuales en Argentina vamos a tener una precisión mayor sobre estos temas. Bueno, Pero, una más y me parece que es más difícil, César. ¿Cuál es el secreto del Estado chino para controlar la pandemia? mira, brillante pregunta. A ver, brillante Pablo pregunta, pero Astudillo. para que sea respondida. Bien, Pablo, muchas gracias, Pablo. Ahora, capaz que lo conocen algunos, porque vi ahí que teníamos entre los presentes algunos de nuestros alumnos. Uno de los profesores en nuestras carreras es Mariano Mosquera, el profesor Mariano Mosquera, que algunos probablemente lo han tenido de profe en políticas públicas en la carrera. Mariano tiene dirige en el ICDA el centro se llama el Centro de la Franja y la Ruta, precisamente es un centro de vinculación Argentina con China. Mariano estuvo viviendo varios años en China, regresó en noviembre del año pasado, justo antes, probablemente sabía algo Mariano, después se vino. Y hace un tiempo atrás tuvimos una conversación sobre esto y demás. Bueno, a ver, en primer lugar, un mecanismo muy estricto de contención de la circulación del virus. Ante la certeza de que no había vacuna, ni que la iba a haber, a ver, y cuando hablamos de mecanismos estrictos, estamos hablando de mecanismos estrictos a lo chino, ¿sí? Con estrategias muy fuertes de seguimiento de los casos, de aislamiento estricto, de imposibilidad absoluta de... No hay... A ver, chicos, miremos lo que está pasando a nuestro alrededor hoy. El asado, el partido de fútbol, la juntada, la merienda con los amigos, las amigas. Olvídense de eso en China, en circunstancias... A ver, es decir, se puede abrir, o se pudo abrir, de hecho China empezó a abrir paulatinamente, pero luego de un mecanismo muy estricto de aislamiento de casos y de parálisis de la actividad. E inmediatamente detectan casos nuevos casos, etcétera, de rebrotes y demás, automáticamente se aísla todo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ahí naturalmente entran. Allá no hay una muñeca rusa de problemas como los que teníamos nosotros. Allá hay una cantidad increíble de recursos controlados por el Estado de manera monolítica. Entonces, eso también incluso tiene que ver con modelos políticos, estrategias para afrontar la crisis, etcétera. Bien, Pablo, no tengo la receta necesaria, pero seguramente organizamos, no sé si Vero está previsto, ¿hay alguna conversación con Mariano o no? Si no, lo tendremos que hacer No por en algún este momento. año, pero sí, Bueno, sí tenemos prevista uno para el año que viene, febrero o bien, marzo. lo vamos a traer a Marianito Bueno, entonces.
te voy a robar un minutito Sí, porque claro. está también Eduardo José Villanueva, que te felicita, nos Sí. felicita como organizadores y te felicita a vos, y nos pregunta acerca de que ha escuchado de que nuestra universidad, el ICDA, ha realizado un convenio con el Instituto Vasco de Competitividad y bueno, nos consulta un poco acerca de esa situación. Le queremos contar a todos los participantes, especialmente a Eduardo, que sí, que efectivamente la Universidad Católica de Córdoba ha creado su centro de competitividad entre el ICDA, la Escuela de Negocios, y la Facultad de Ciencias Económicas, lo que es FACEA. Y este centro de competitividad pertenece a la red de competitividad de Harvard, de la Harvard Business School, y en ese sentido, y en esa lógica de formación, de capacitación y de asistencia técnica, nos hemos contactado con el gobierno de la provincia de Córdoba y nos ha contratado al ICDA, y nosotros también lo vamos a hacer en vinculación con el Instituto Vasco de Competitividad, con Orquestra. Vamos a trabajar en el diseño de la nueva matriz productiva de Córdoba 2030. Así que los invitamos a sumarse, seguramente a partir del año que viene vamos a estar haciendo nuevos cursos de formación en clústeres, en competitividad, así que también los vamos a poner a disposición de todos los interesados para que podamos capacitarnos y fortalecer, como bien dice Eduardo, todas las capacidades productivas, industriales, de innovación, y bueno, esto que plantea bien César, de que podamos trabajar articuladamente sector público y privado, que es la única forma, y bueno, y la academia, obviamente, que es la única forma de crecer y progresar socialmente con inclusión y equidad. Una pregunta más. Perdón, Sí, César, sí. dale. Sí, por supuesto, dale. Nos pregunta Estefano Sí. Cirabeña, que si bien Córdoba está en la vanguardia respecto de lo que hace el propio Estado en materia de innovación y participación, si consideras que fuera del Estado existe un crecimiento parejo. A ver, bueno, gracias Estefano, también un estudiante egresado de nuestras carreras, he visto varios, ahí también hay algunos que están haciendo preguntas que han hecho en clase también, así que está bueno. Ahí había algo de Oscar que también planteaba el tema de si la emisión monetaria en realidad no era una bomba que podía estallar más adelante. Bueno, muchas de estas cosas las afrontamos, como decíamos, en nuestras clases, pero en relación a lo que plantea Estefano, a ver, son dos cosas. Por un lado están las capacidades, cuando nosotros nos referimos a capacidad de innovación, nos referimos a capacidades del Estado de hacer innovación científica que rompa los ciclos productivos. Es decir, que rompa el ciclo productivo en el sentido de que nos permite pegar un salto hacia otras escalas. Por las magnitudes, por los volúmenes, eso necesariamente no es algo que pueda hacer un Estado provincial. Córdoba, por más que quisiera, es decir, la provincia de Córdoba puede diseñar un conjunto de políticas de apoyo, de respaldo a la investigación científica, etcétera, lo hace. Córdoba y el resto de las provincias, todas tienen alguna política científica más o menos desarrollada, pero la inversión significativa tiene que venir por parte del Estado, por una cuestión de volumen. ¿Sí? Entonces, sí, en todo caso, ahí es muy interesante ver cómo se pueden ir articulando esos esfuerzos, es decir, qué cosas pueden aportar las provincias. Acá en este sentido, a ver, y esto es otra cosa, la inversión no solo es, a ver, es mayormente, pero no solamente, inversión de recursos financieros. A veces son articulaciones y coordinaciones de políticas entre niveles de gobierno, entre universidades y gobiernos. Muchas universidades tienen recursos propios que, si bien dependen de transferencia de los gobiernos, también tienen sus propias agendas de investigación. Es algo que en Argentina se usa muy poco y que en otros países, caso de Estados Unidos, es muy común, es el apoyo de las empresas a la investigación científica en las universidades. ¿Sí? En Argentina no existe la tradición de lo que podríamos llamar la filantropía científica de grandes empresas
apoyando, solventando innovación e investigación científica a la escala de lo que sucede en otros países de los más desarrollados. Entonces, ahí definitivamente esas son sinergias a construir. Y esas sinergias se construyen a partir de la política. Y esa construcción política tiene que partir de una decisión clave y estratégica. Entonces, digo, creo que Córdoba tiene cosas por hacer en materia de innovación y que no necesariamente impliquen inversiones monumentales de dinero, porque entre otras cosas la provincia no tiene la capacidad. La provincia de Córdoba está pasando algo, lo mismo que le sucede al Estado argentino y a otras provincias. ¿No? Su capacidad fiscal, su sustentabilidad fiscal está muy comprometida en este año y el año que viene. Pero. Gracias, César. Te vamos a hacer 2 preguntas más. Dale, vamos ¿sí? a abusar de tu tiempo. Bueno, esta Vanessa Motura, que hace una reflexión acerca de el Estado invirtiendo en innovación tecnológica, nos dice que textualmente tenemos una brecha en conectividad, miles de niños y adolescentes no tienen acceso a Internet por el costo, otros que están en lugares inhóspitos de la provincia no tienen conectividad ni medios tecnológicos, falta mucho para que esta problemática se resuelva, el costo muy alto a nivel educacional es preocupante. ¿Qué nos podés decir al respecto? Y lo que mencionabas anteriormente, César, de que la crisis evidencia la inmensa desigualdad y la falta de políticas públicas de los gobiernos con la educación. Bueno, la conexión entre el tema educación y el tema conectividad tecnológica, concretamente acceso a Internet, es la evidencia concreta de esto que está señalando vos, Vanessa. Y muestra una vez más el ejemplo de cómo las medidas generales, universales, pueden ser efectivas en una primera instancia, pero que luego necesitan de ajustes de sintonía fina, por así decirlo. Todo el sistema educativo argentino, desde el preescolar, salita de guardería, hasta el nivel más alto de posgrado, pasó íntegramente a la no presencialidad. Ese paso a la no presencialidad tomó diferentes formas de acuerdo a los niveles y demás, plataformas de videollamada en simultáneo, además, descubrimos esto, Zoom, por ejemplo. Ahora, dimos por supuesto de que estudiantes y profesores de preescolar, de primario, de secundario, de la universidad, públicos, privados, tenían una computadora, tenían acceso a Internet de calidad, dimos por supuesto un montón de cosas. Y evidentemente, cuando llegamos a esa situación, la primera semana sobrevivimos, la segunda semana nos gastamos el paquete de datos, la tercera semana colapsó. Una computadora en una familia de 3 o 4 estudiantes, chicos o padres, los padres también estudiaban. Conectividades que no soportaban, ¿sí? Incapacidad para poder contratar, incapacidad económica para poder contratar mejores servicios de Internet y así sucesivamente. Lo que señala Vanessa es muy importante. Bueno, ahora tengo entendido que la provincia de Córdoba está llevando adelante, ahí creo que está por crear una agencia de conectividad o una cosa así. La legislatura ya pasó el tema y demás, o está en discusión. Porque, por ejemplo, en otras cosas, ¿no? La provincia tenía una red de infraestructura de conectividad desarrollada, de fibra óptica concretamente, pero una fibra óptica que no transportaba datos, no se usaba, ¿no? El término iluminar, no estaba iluminada. Bueno, ahora el gobierno está, pero a ver, un año después, ¿sí? Digo, y como esta situación de la provincia de Córdoba, infinitas situaciones. A ver, lo leía por allá por abril, mayo, universidades de Estados Unidos, ¿no? Niveles de conectividad, etcétera, que se daban cuenta cómo, fuera de lo que son las universidades privadas, las de élite de Estados Unidos, universidades, lo que ahora son las universidades estatales, provinciales serían acá, perdían un número significativo de estudiantes porque son estudiantes que no tienen la capacidad, no tienen el ritmo, no tienen la dinámica de estudio, no tienen la gimnasia
del aprendizaje autodidacta. Entonces son estudiantes a los cuales el universo, el conjunto de actividades simultáneas con las cuales tienen que convivir, el trabajo, la familia, etcétera, los terminan invadiendo, le quitan el tiempo y el primer tapón que salta es la educación, abandonan. ¿Sí? Los niveles de abandono en universidades estadounidenses de las no elite es significativo. ¿Qué viene a suceder? Agrava aún más la diferencia entre quienes pueden estudiar y dedicarse exclusivamente a eso y que tienen todos los recursos, no solamente tecnológicos, sino también cognitivos, para llevar adelante una situación atípica en el proceso de formación. Bueno, y en Argentina lo mismo. El grandísimo problema que nosotros vamos a tener en marzo no es si vuelven las clases, es si vuelven los chicos a clases. Es si todos aquellos chicos que viven en situaciones socioeconómicas de vulnerabilidad y que en este momento colaboran con los padres haciendo changa para tratar de sacar la familia adelante, etcétera, vuelven luego a clases. Porque, por ejemplo, una cuestión derivada remotamente, uno de los principales motivos por los cuales los chicos van al colegio es porque les servimos el almuerzo y el desayuno, la merienda, aquí en Córdoba en el PAICOR, pero en todo el país con los distintos programas de alimentación escolar. Las 24 jurisdicciones argentinas tienen un programa de alimentación escolar. Salvo 2 provincias, todas cerraron sus comedores y lo reemplazaron por un módulo de alimentos, de inferior calidad nutricional, etcétera, etcétera. Si nosotros en marzo abrimos las escuelas, pero no abrimos los comedores y seguimos entregando los módulos, van a ser muy bajos los incentivos para que los chicos vuelvan a la clase. A la larga se rompen esos vínculos. No soy experto ni remotamente en materia de calidad educativa y de retención escolar, etcétera. Hay gente que sabe un montón en nuestra facultad de educación, hay gente experta que lo investiga, los temas y demás, pero es muy preocupante el tema para marzo. No solamente es una cuestión sanitaria, es una cuestión pedagógica y es una cuestión de infraestructura. Nosotros tuvimos escuelas durante un año cerradas, escuelas a las cuales no les pusimos un clavo. Nosotros sabemos lo que implica la infraestructura escolar deficiente. Insisto, no estoy hablando de Córdoba, estoy hablando de Argentina. ¿Sí? Pensemos en lo que va a ser marzo. No es una situación sencilla y es una situación en la cual hay que empezar a pensar ayer. Vero, creo que me dijiste que había una más. Una más. Tenés varias, te digo. ¿Elijo yo o elegís vos? No, el juego más fácil, más fácil. Bueno, no, está el comentario también de lo que vos planteabas, que le alcanzaste a leer, que la emisión monetaria como medio de solucionar en la crisis es plantear un problema o patear un problema futuro. Está Marta, y esta es la última, que nos dice si se puede pensar en un valor o principio que logre un consenso global tratando de buscar un punto en común entre lo sanitario, lo ambiental y lo social. Primero la relativamente más fácil, que es la cuestión de la emisión monetaria y el problema del déficit. A ver, es un problema, es aparentemente un dilema en un país como la Argentina. En un país con un déficit fiscal crónico, el problema de la emisión, y sobre todo con la tradición inflacionaria que tiene la economía argentina, sí es un problema potencial al cual le tenemos que prestar mucha atención. Justamente en este momento el gobierno nacional está tratando de generar los mecanismos de absorción, de eso se trata, ¿no? De absorción monetaria, para precisamente, además tiene que hacer 2 cosas el Estado. No solamente tiene que absorber pesos circulantes, sino que además tiene que evitar que esos pesos circulantes vayan al dólar. Entonces, el ministro Guzmán tiene una matrusca bien grande de problemas a su alrededor. Pero fíjate qué está pasando, o qué se está discutiendo hoy a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos y demás. Hay un economista que se llama Stephanie Kelton, que habla mucho sobre el tema del mito del déficit fiscal. Tiene un libro que se llama así, El mito del déficit. Dicen, bueno, miren, en realidad no hay evidencia concluyente de que el déficit fiscal
implica necesariamente inflación. En aquellos países estamos hablando, ¿sí? Las circunstancias macroeconómicas son diferentes, las estructuras económicas son distintas. Y de hecho, al contrario, en una postura bastante keynesiana, dice, bueno, el Estado tiene que entrar en déficit para recuperar la economía, ¿sí? Porque además, sobre eso sí hay bastante evidencia de que la inyección de fondos por parte del Estado tiene un efecto multiplicador en la reactivación del consumo y la actividad económica. Entonces, se está discutiendo mucho eso y eso es una de las tendencias más actuales. Y sobre la siguiente pregunta acerca de crear algunos principios o valores, a ver, yo les transmito esta idea de lo que les decía de este libro del Papa, que se llama, en realidad ahí encontré el nombre, se llama Soñemos Juntos. Lo estaba buscando y se me había perdido el nombre. No, Soñemos Juntos. Qué interesante esto. Más allá ¿saben por qué es interesante? Porque es un libro que no necesariamente habla de religión. De hecho, no es una encíclica del Papa, no es una cuestión religiosa estrictamente, sino es un ensayo, es una entrevista que le hace un periodista inglés, que es uno de sus biógrafos, en la cual discute sobre temas de economía, de política. Nosotros lo sabemos, Bergoglio es alguien a quien le interesa mucho analizar y hablar de política, y habla de las cuestiones ambientales. De hecho, el Papa Francisco acaba de promover un encuentro mundial de economistas para repensar otros criterios otras reglas fundamentales de la economía. Porque el régimen actual, la forma en la cual se manifiesta hoy el sistema capitalista en el siglo XXI, es un capitalismo financiarizado, que solamente promueve la inversión de tipo especulativa, no la inversión productiva. Ahí también hay una reflexión interesante de un economista, Thomas Piketty, francés, y que nos está llevando a un agotamiento y un colapso ambiental. Agotamiento de los recursos y un colapso ambiental. Entonces, yo creo que ahí hay algunas reflexiones interesantes, sobre todo porque me parece que el Papa Francisco está más allá de cuestiones circunstanciales de partidos políticos, de gobiernos de circunstancias y demás. Está pensando en una visión global, que es justamente lo que planteaba la pregunta. Y ahí me parece, no lo creo como una respuesta definitiva, sí me parece un aporte muy significativo a poner en marcha una discusión. Es un tema sobre el cual hay que discutir, ¿sí? Hay que poner la economía al servicio de las personas y al cuidado del medio ambiente. Es decir, la creación de valor no tiene que ser para acumular riqueza particular, sino para generar bienestar colectivo, ¿sí? Entonces ahí sí me parece que hay una idea interesante. No he visto el libro, todavía no lo leí, así que no sé si lo conseguimos todavía en Argentina, hay que ver si alguien lo trae. Después vamos a contar de qué se trata. Bueno, muchísimas gracias a todos. Disculpen por las preguntas que quedaron en el tintero y no se las pudimos compartir y esperar la respuesta de César, pero la verdad que ya los tiempos, sabemos que César tiene otros compromisos y no queremos extendernos más. Sí, aprovechar para plantearles que dentro del ciclo de nuevas realidades, mañana vamos a tener la charla acerca de la fintech y el avance de las criptomonedas. Eso lo vamos a hacer en el marco de la especialización en finanzas y va a participar Luciano Crisafulli y José Trachtenberg. Y el 17 del 12 también están invitados aquellos a quienes les interesen los recursos humanos, también en el marco de la especialización en recursos humanos. Cristian Hernández nos va a contar acerca de la inteligencia artificial aplicada a los recursos humanos. Y puntualmente hoy, esta charla, esta exposición de César, fue en el marco de la presentación de la carrera de especialización en dirección de organizaciones públicas que dicta el ICDA y cuyas inscripciones para el año 2021 también ya están abiertas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, César, si querés
saludarnos y con vos cerramos. Gracias, César. Gracias a todos. Muchas gracias, Vero, por la invitación, por la iniciativa del ciclo, a todos los participantes. Es un gusto ver gente conocida, quiere decir que han tenido una linda experiencia, que nos hemos cruzado en algún momento en aulas, ya sea en el diplomado en gestión pública o en la especialización en organizaciones públicas, que son las dos carreras que tenemos en el ICDA destinadas a estos temas. Son nuestro aporte, ¿sí? Nuestro aporte a fortalecer capacidad del Estado son esto es lo que la universidad tiene para ofrecer, y bueno, siempre muy, muy contentos de reencontrarnos o en estas instancias, o a veces en espacios públicos. Tenemos muchos de nuestros egresados desempeñando y tomando decisiones, y desempeñando roles estratégicos y protagonistas en los procesos sociales y políticos, así que estamos muy contentos de verlos a todos. Y bueno, ya estamos en diciembre, así que feliz año nuevo, felicidades. Esperemos que terminemos de la mejor manera este año, y que el que venga sea un poquito mejor, ya saben. Hagan todo diferente a lo que hicieron el 31 de diciembre pasado, ¿sí? Háganse las antípodas, a ver si de esa forma conjuramos lo que va a ser el año siguiente. Cariños a todos y nos vemos. Gracias, Vero. Gracias, César. Gracias a todos. Getaway car top down and we're driving just to feel young, moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime, stars in the sky, one dime for a first time, moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you what.